Grabaste la otra clase, ¿no? Sí. Cristi, hola. Hola Lenin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Cristi, ¿cómo estás? Cristi, él es nuestro asesor Alfonso. Alfonso, baja un poquito, no, solo te vemos hasta la nariz. Ok. Alfonso es licenciado en psicología por la Universidad San Martín de Porres. Ok. Es uno de nuestros asesorados. Perfecto. Aquí trabaja con nosotros en part-time. Su otro trabajo consiste en ser asesor de investigación ¿cuál es el instituto? ¿Ibuchi? Noguchi. ¿Ok? Es un tipazo, sabe un montón, así que explótalo. Aprovecha en aprender todo lo que él te puede enseñar. La próxima semana, el día domingo, va a vencer tu foro de debate y argumentación. Tal vez escuches eco porque él está al otro lado, nada más, mira, está ahí. ¿Ok? Entonces, la próxima semana hay que darnos un tiempo para que esos 2 o 3 cursos de carrera que estás llevando podamos darle solución a tu foro de debate y argumentación. ¿Perfecto? Entonces, el día de hoy vas a tener un repaso del curso que estás llevando, ¿no? De tu carrera. ¿Perfecto? Ahora sí, Cristi, yo me voy y los dejo. Chao. Chao, Lenin. Bien, genial. Cristi, tú estás en tercer ciclo, ¿verdad? Hola Alfonso, sí, así es. Bueno, el día de hoy vamos a tener el curso de Psicología del Aprendizaje. Vamos a ver un poco de la aproximación histórica que se ha dado, las corrientes de psicología que se han propuesto, ciertas posturas, también un poco de bases filosóficas y los actuales que se usan en nuestro medio. En primero, ¿qué es aprendizaje? Se denomina aprendizaje al proceso en el cual la persona se desarrolla apropiadamente según sus valores, conocimientos y habilidades. Se pueden aprender conocimientos, se pueden aprender habilidades y se pueden aprender valores. Es decir, la persona no por haber nacido en un contexto de repente violento o no muy adaptativo, se va a quedar así por toda la vida. Ellos pueden volver a aprender o modificar esas conductas que tienen para que sea un mejor desarrollo y un mejor desempeño en su sociedad. En cambio, a partir de la experiencia y es el efecto de aprender a aprender, o como se conoce como metacognición. Hay ciertas leyes del aprendizaje. Hay, por ejemplo, la ley de la intensidad, que quiere decir que si una experiencia es mucho más fuerte y dramática, tiende a persistir más que una experiencia débil. Esto lo podemos ver en el caso de la psicología clínica con los trastornos de estrés postraumático o las fobias que se instalan en un primer momento por acontecimientos fuertes que las personas no han sabido sobrellevar de buena manera. Esto quiere decir tanto como son de repente problemas automovilísticos, tocamientos, violaciones, guerras, algún desastre natural. En un primer momento se forma esto. Luego, la ley del efecto. Las personas tienden a repetir su conducta a raíz del efecto que causan. Es decir, si tú haces una conducta, por ejemplo, hacer un chiste y ves que la gente se ríe, tú vas a tender a ser más chistoso, a decir más bromas. En cambio, si ves que tú haces un chiste y nadie se ríe, la segunda vez te lo vas a pensar en hacer un chiste. La tercera es una ley de prioridad, que las primeras impresiones o el primer acercamiento ante un estímulo tiende a ser más duradera que otros. O sea, siempre se decide sobre la primera impresión que causa alguien, ¿no? Luego, la ley de la transferencia, o que un aprendizaje se puede extrapolar a un nuevo aprendizaje. Es decir, ciertas experiencias que nos han servido
para un contexto parecido. Digamos, cómo te comportabas tú en primaria, te pueden servir para cómo comportarte tú en secundaria, en universidad, en alguna carrera técnica, porque es el mismo ámbito. Ley de la novedad: todo acontecimiento que es nuevo tiende a ser más llamativo que algo que ya se ha visto de manera rutinaria y que tiende a ser aburrido. Ley de la resistencia al cambio: el aprendizaje implica que ciertas personalidades están percibidas como más amenazantes o difíciles de controlar y que perduran más que otras. Si tienes alguna pregunta, simplemente me lo haces. Resistencia al cambio, que implica participación en el proceso de aprendizaje. ¿Disculpa? No, es que como estoy tratando de tomar nota de algunas cosas, porque yo aprendo así, o sea, lo copio y ya se me va quedando. Si no, Okay. así mucho no soy no sé cómo se llama ese tipo de aprendizaje. Ya me decías que la ley de resistencia al cambio es algo que ya, o sea, que ya he aprendido por años, un momento u otro. No te entendía. No, disculpa, se cortó un poco la comunicación, ¿me lo puedes repetir? Ya, cuando me dices tú la ley de resistencia al cambio, quiere decir algo ya aprendido de mi persona y que de repente lo quiero cambiar porque porque yo creo que de repente no está yéndome bien y no me es difícil cambiarlo. A eso es la ley de resistencia al cambio. Sí, precisamente eso. Generalmente, cuando las personas ya llevan muchos años con ciertos esquemas o ciertos pensamientos o ciertas conductas, es más difícil cambiarlos porque ya están más consolidadas e integradas a la personalidad. Ley de la pluralidad, es decir, que el aprendizaje es amplio y duradero entre más sentidos tú apliques. O sea, si de repente puedes ver películas acerca del tema, escuchar conferencias acerca del tema, o fotografías por medio de la vista, va a ser más fácil aprenderlo. Ley del ejercicio es, entre más repites, entre más te enfocas en un tema, más fácil se te hace que lo asimiles la información. Igual la ley del desuso. Si no repasas mucho a menudo, si no utilizas la información que tienes, si no lo llevas a otro ámbito, lo conectas con otra información, tiende a extinguirse o a que ya no la recuerdes. La motivación es como las personas, tanto extrínsecamente como intrínsecamente, o sea, por motivación externa o por motivación interna, que se ven orientadas a cierta información. Si a ti te gusta cierto tema, se te va a hacer más fácil aprenderlo. Claro. Ajá. Y el tema de la autoestima, que es entre un mejor autoconcepto que tú tengas de tus capacidades, tanto de inteligencia, creatividad, etcétera, se te va a hacer más fácil asumir el reto y asimilar la información. O sea, si tú mismo te dices, yo soy muy bueno y soy muy hábil, entonces el curso que voy a aprender no va a ser tan difícil. La participación intensa y activa de cada uno es el proceso mismo de aprendizaje, ¿no? Entre más experiencia agarramos, entre más conocemos cómo aprendemos mejor, más sencillo va a ser consolidar ese aprendizaje. Lo que yo te decía, que de repente aprendo más. Claro, inclusive hay pruebas para medir cómo se aprende mejor según los sentidos y hábitos de estudio que de repente pueden que estén fallando en personas que sí tienen la capacidad para realizarlo, sin embargo no se pone en un orden para poder asimilar una información muy pesada en trozos pequeños. El aprendizaje es un proceso activo y acumulativo que el individuo conoce a partir de las relaciones significativas y se va generando nuevos conocimientos a partir de que va creciendo. Se maneja un modelo cognitivista. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando somos pequeños
vamos asimilando pequeños bloques de conocimiento y se van entrando a lo que es nuestro, por así decirlo, repertorio intelectual. ¿Ya? Estos moldes se van ajustando según los conocimientos que vamos adquiriendo luego. Es decir, primero te enseñan la suma, luego te enseñan la multiplicación, porque la multiplicación no es más que la suma de un mismo número, un número repetido de veces. O sea, 4 por 4 en realidad es sumar 4 veces 4, mientras que se va consolidando más información. El aprendizaje ocurre tanto de manera contextual como de manera biológica. Esto es un debate que siempre se ha tenido, ¿no? ¿La inteligencia se hereda, es genético, o la inteligencia se desarrolla? Bueno, se integra espontáneamente elementos tanto emotivos, perceptivos, cognitivos de la interacción diaria que tiene la persona para ir consolidando esta información. Y el proceso se va mediante una escolarización, ¿no? Se buscan las relaciones, la negociación de datos, es decir, él habla y habla con las personas, ya sean mayores de tu edad, para intercambiar información mutuamente, y ciertas críticas que se pueden hacer respecto a cómo se plantea el problema o cómo se plantea tu conocimiento, ¿no? Tu hecho. Dentro de las corrientes filosóficas, como ya habíamos tomado el tema de que el conocimiento o la inteligencia se nace o se construye. El empirismo es la corriente filosófica que postula que las personas nacen como una tabula rasa, o sea, que nacen sin ningún tipo de recuerdo, sin ningún tipo de idea, concepto, y que lo va desarrollando mediante su experiencia. A ver, o sea, que no nacen con algo, sino que lo van adquiriendo a través de la experiencia de vida. Ajá, tabula rasa es precisamente tabula blanca, es decir, estás en cero, estás totalmente vacío. Y mientras que vas creciendo, vas acumulando más conocimientos. Estos conocimientos se dan mediante los sentidos, mediante el olor, el tacto, el escucha, y mediante tu desarrollo a lo largo de tu vida. Por otro lado, tenemos al racionalismo, quienes postulan que la única manera confiable de adquirir el conocimiento es mediante la razón, que tus sentidos pueden engañarte, y si las premisas no son lógicas, significa que son falsas. Ellos sí plantean que tenemos una cierta habilidad o una luz, que en su tiempo lo llamaban, que hace posible que nosotros podamos conocer toda nuestra realidad. ¿Quién es René Descartes, no? El racionalismo. Ajá, es su principal expositor. Y en el empirismo, ¿quién era? El empirismo es Locke. No está escrito ahí, pero es Locke. Es L-O-C-K-E-D. Lotman. Locke. L-O-C-E-K-D. Que es empirista. Y en el otro lado tenemos a Descartes, que es racionalista. Ya, entonces ya tenemos un antecedente filosófico. Ahora vamos a tener las teorías cognitivas del aprendizaje, es decir, las teorías propias de la psicología. Mira, hay dos enfoques principales en psicología. Están lo que son el aprendizaje desde un modelo conductual y el aprendizaje desde un modelo cognitivo.
Este primer enfoque que vamos a ver es un enfoque conductual, ¿ya? El enfoque El asociacionismo es conductual. conductual. Este es el primer antecedente de la teoría conductual. Es asociacionismo o conexionismo. También se le conoce con ese nombre. Esto tiene la siguiente premisa. Nosotros asociamos ciertos eventos o ciertos estímulos, lo que hace que nosotros nos comportamos de una manera determinada. Si vemos que ante una persona le hablamos de tal manera y la respuesta es buena, entonces seguimos esa forma de hablar. Si vemos que de repente actuando de una manera llamamos más la atención, lo asociamos con el hecho de que ellos se tratan bien y aprendemos esa conducta y la vamos repitiendo. Luego ya vamos a entrar más en detalle, pero el punto central es que el estímulo y la respuesta se asocian. Si tú tienes una respuesta que es negativa, tú no vas a volver a hacer lo que estabas haciendo. Te van a dar menos ganas de repetir la conducta. Como dice la parte de abajo, es el fundamento teórico del conductismo, que es una respuesta al producto de la interacción del organismo que recibe el estímulo dentro del medio ambiente. Ahí está. Esta es la división entre el conductismo y el cognitivismo. El conductismo es permanente, la conducta resulta mediante la experiencia. Es observable y la respuesta es netamente en el ámbito. En cambio, el cognitivismo se centra más en la parte interna de la persona. Esto quiere decir asociaciones o representaciones mentales. Todo lo que nos referimos con cognitivo o cognitivista son generalmente ideas, creencias, valores que ya son interiores de cada persona y que obviamente no son observables por otras. En cambio, el conductismo sí son respuestas observables. Esta teoría de conexionismo o asociacionismo se va a hacer la principal hito de lo que se conoce como reforzamiento planteado por Skinner, que es el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo, el castigo positivo y el castigo negativo. Y también lo planteado por Sondheim, que es el ensayo y el error. Luego vamos a hablar más amplio de eso. Luego de que ya se planteó eso de el conexionismo. Eso todavía estamos hablando del conductual, ¿no? Sí, todo esto es la rama conductual. Ya. Luego del conexionismo seguimos con Iván Pavlov. Pavlov era un médico que estudiaba las reacciones gastrointestinales de los perros. Y en sus experimentos con el perro se dio cuenta que él al acercarle la comida notaba que el perro salivaba frente a la comida. Y comenzó a asociar esta comida con un sonido, con una campanilla. Y se dio cuenta que al presentarlos al mismo tiempo, la campanilla y la comida, se generaba una respuesta condicionada. Es decir, apenas Pavlov hacía sonar la campanilla, el perro ya comenzaba a salivar pensando que iba a venir la comida. Esto se conoce como condicionamiento clásico. Una respuesta que no estaba condicionada como es el sonido, se condicionó a una respuesta que es la salivación. Así que de repente
puede ser un ejemplo, ¿no? Que nosotros ya nos hemos cuestionado o ya estamos relacionados, la sirena de una ambulancia, ya lo relacionamos con peligro o emergencia, Claro, algo así. igual. O si no, algo más simple, ¿no? Escuchas un sonidito y ya esto lo asocias con el WhatsApp, lo asocias con el Messenger. Son pequeñas Claro. cositas que no nos damos cuenta, pero que están en nuestro día a día. En su día a día. Luego surge Sondai, que es quien propone la ley y el proceso gradual de ensayo y error. Eso también es conductual. Todo es conductual. Yo te voy a avisar cuando entremos a cognitivista. ¿Cómo es esto? Él señala que las personas vamos haciendo conductas distintas a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, lo que aprendemos es básicamente porque nos equivocamos. Es decir, aprendemos las formas de cómo no hacerlo para al final lograr hacerlo bien. Vamos ensayando, hasta que lo logramos. Se entrecortó, profesor. Ok. Sondheim plantea que nosotros vamos haciendo ensayos continuos hasta lograr la conducta que queremos alcanzar. Pero en eso siempre vamos cometiendo errores hasta perfeccionar la conducta que queremos alcanzar. Es básicamente la ley de ensayo y error. Y luego seguimos con Skinner. Skinner ya plantea una forma de reforzamiento para que ya las conductas sean más permanentes. Mira, una conducta puede ser neutra, es decir, no tiene nada a favor ni nada en contra. Conductas neutras le decimos a lo que es caminar, respirar, todo lo que son básicos en el ser humano. Sin embargo, hay unas conductas que nosotros nos gustaría que aumenten. Y Skinner planteó que si quieres que una conducta tenga la mayor posibilidad de que se vuelva a repetir, al lograr un reforzamiento positivo. ¿Qué es esto? Que es asociar una conducta buena con una recompensa buena. Por ejemplo, un niño viene feliz porque ha hecho su tarea y tú lo recompensas con algún chocolate, con algún dulce que le guste. Esto va a hacer que se motive para que él vuelva a intentar sacar una buena nota. El reforzamiento negativo es a una buena conducta le quitamos algo que no le guste. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si tú haces la tarea, ya no vas a limpiar tu cuarto, porque al niño no le gusta limpiar su cuarto. O sea, él hace que tienda a hacer su tarea. El castigo positivo es dar algo que no le gusta ante una conducta inadecuada. Por ejemplo, si te portas mal, voy a hacer que, no sé, te voy a castigar, te voy a hacer una cosa así. Y el castigo negativo es dar un estímulo adverso a una conducta adversa. Esto ya es lo típico de golpear, hacer daño al niño, y es lo que menos buscamos, ¿no? En intervención siempre buscamos dar únicamente reforzamientos, tanto sea positivo o negativo. Quitarle algo que le guste, quitarle algo que no le guste, o darle algo que le guste. Los castigos generalmente no se utilizan mucho en lo que es intervención, pero no quita que no sean efectivos. Solo que los golpes y otros agravios pueden ser más dañinos a largo plazo que a corto plazo. Y vamos a lo que es el aprendizaje por imitación de Bandura. Esto es lo último que se plantea netamente conductual, porque hay algunos que lo clasifican como conductual social. ¿Por qué? Porque Bandura plantea
que las personas aprendemos nuestras conductas por imitación de modelos. Por ejemplo, ¿cuáles son los modelos más próximos del niño? Sus papás. Si vemos que de repente el papá tiene una conducta de ser ordenado, ser limpio, y vemos que la mamá lo premia por eso, nosotros imitamos esa conducta para que nosotros también seamos premiados. Sin embargo, también hay modelos negativos. Por ejemplo, de repente los niños copian estos modelos de la televisión, de películas que no se comportan de manera... Lo más común en mi trabajo es la agresividad, ¿no? Si el padre es agresivo con la madre, el niño también comienza a comportarse agresivo con su mamá. Claro, es parte del contexto en donde se desarrolla el niño. Como son sus modelos más próximos, copian las conductas. Lo cual no quiere decir que luego pueda desaprender esas conductas y aprender conductas más adaptativas. Solo que como es lo único más próximo que conoce, es lo único que sabe hacer. Claro. Ajá. Hay un proceso por el cual se van aprendiendo estas conductas. Por ejemplo, primero, el modelo tiene que ser llamativo. Tiene que ser una persona, por así decirlo, exitosa o que llame la atención del niño. Por ejemplo, incluso los modelos pueden ser dibujos, porque se presentó una alta incidencia en niños que ven programas violentos que tienden a comportarse de manera violenta, porque los modelos que ellos están siguiendo son modelos de televisión, son modelos ficticios, que las conductas de repente pelear o golpear no son adaptativos acá, pues. Luego es la retención, es recordar la conducta que hemos estado viendo, de repente recordar alguna frase, algún tipo de movimiento, algún tipo de conducta de uno de estos modelos, y luego sigue la reproducción. Te llamó la atención algo, lo has visto y lo vuelves a hacer. Y la parte final, en donde se forma la propia conducta o no, que es según la motivación. ¿Por qué? Nosotros podemos tener una imagen de repente que nos llama la atención. Vemos algún tipo de frase, algún tipo de chiste y la hacemos en otro contexto. Pero si vemos que el resultado no es lo que esperábamos, no lo volvemos a imitar. El refuerzo de los estímulos está condicionado también a experiencias anteriores. Hay ciertos incentivos, ya pueden ser de manera oral, con una felicitación, de manera concreta, con algún tipo de regalo o dulces en los niños, o social, que es que tu grupo más cercano te admire o te sientas parte del grupo. Y de esta técnica, de esta teoría de Bandura, surge una técnica muy común usada en la intervención conductual, que es el apartado del moldeamiento o el modelado. ¿Qué es esta técnica? Hacemos que el psicólogo haga ciertas conductas adecuadas al niño. Entre el niño tenga más acercamiento y tenga más sincronía con el psicólogo, va haciendo que él copie sus mismas conductas y que se vaya a desarrollar de una mejor manera en otros ámbitos. Esta ya no es parte de la teoría conductual. Esto es parte de la teoría gestal. Gestal es otra parte... Esas son las cognitivas, ¿no? No. Estas son las gestálticas. Gestáltica es un tercer grupo que no se usa mucho, pero igual lo he agregado. ¿Ya? Gestáltica quiere decir que las personas no somos
nuestra conducta, las personas no somos nuestra inteligencia, las personas no somos nuestra personalidad. Nosotros somos más que la suma de todas nuestras partes. Es decir, que no nos puede dividir a una persona por la parte de inteligencia, por la parte de conducta o por la parte de personalidad. Tienes que vernos como un todo y no como partes. La visión holística, como le dicen. Ellos plantean lo que es un insight. ¿Qué es un insight? Un insight es un darse cuenta. Las personas, mediante su percepción del ámbito, tienden a evocar insights, o sea, evocar respuestas. Se dan cuenta de cómo ser adaptativas o cómo responder a ciertas dificultades que tienen a lo largo de la vida. Y estos insights son, no sé si han visto las caricaturas donde a los personajes de repente se les prende un foquito. Cuando ese foco se les prende es que han tenido una idea, que han tenido un insight y que ya saben qué hacer en ese momento preciso. Ya, pues, simplemente la percepción de relaciones esenciales que dichos. De hecho, es muy importante es alcanzar una comprensión en una situación en la que nos encontramos y a veces una respuesta nueva solucionar. Ay, a veces ante el temor o el qué hacer, ¿no? Para solucionar un problema nace... Ahí surge la idea y se pasa. La gestáltica también tiene leyes, que son la ley de la figura y el fondo. En las imágenes se ven, de repente tú puedes notar ciertas cosas. En la parte de la izquierda puedes notar lo que es un señor con un saxofón, si te enfocas en la parte oscura. O un rostro. O un rostro si te fijas en la otra parte. De igual manera en el otro, te puedes fijar en unas rosas o en un rostro. Es el contraste entre donde prestamos el foco de atención. Eso se le llama figura y fondo, o ley de partes o totalidad. De ahí también tenemos la parte de la ley general de las formas, o pregnancia, que es la forma simple, o para integrar formas más complejas y más estables, como las piernas de ese elefante. Unas pueden ver más, otras pueden ver menos, o la figura de ese cuadrado. Luego también vemos la ley del cierre o de complementariedad, en donde establecemos ciertas cuadrantes faltantes y los rellenamos con nuestra imaginación. Por ejemplo, este triángulo de la derecha no está cerrado, pero nosotros lo percibimos de esa forma. Y la ley del contraste, que es la ley de atribución de ciertas cualidades. Uno es más pequeño que otro, uno es más liviano que otro, uno es más grueso que otro, siempre en comparación a otras representaciones que ya hemos tenido. También la ley de proximidad. Tendemos a agrupar todo. O sea, por ejemplo, si tú estás con un grupo de amigos que le gusta tal cosa, te tienden a encajar en ese grupo, ¿no? Por el tema de la que es la proximidad de grupo. La ley de la similaridad, qué cosas tienen una misma cualidad o un mismo hecho parecido. La ley de la continuidad, que es ver los puntos agrupados y no verlos sueltos, no ver una unidad, sino una secuencia. Y la ley del movimiento común, que es que tiende a ser vistos como un conjunto que tiende a desplazarse o movimiento sin que realmente lo tenga. Como es la última imagen, que si tú lo quedas viendo, se va a comenzar a mover, aunque la imagen no tenga movimiento.
El punto fijo, ¿no? Ajá, esta parte de acá. Ujú. Se tiende a mover todo eso, pero realmente no es una imagen con movimiento. Ok, entonces la psicología del aprendizaje hasta ahorita estudia los procesos de cómo la persona aprende. Se enfoca en la continua adquisición de nuevos conocimientos. La información en el tiempo es relevante o no para una persona de acuerdo a las instancias que ya hemos visto, como motivación, respuestas, cercanía. Y la adquisición implica modificar los conocimientos que ya teníamos antes. Es decir, si de repente no te ha surgido bien ciertas conductas o ciertas formas de ser, lo cambiamos para que nos sintamos más adaptados o más pertenentes a un grupo respectivo. De repente lo que te funciona con unos amigos del trabajo, no te funciona con los amigos de la escuela. A ver, ¿cuál es la diferencia entre conocimiento y aprendizaje? El aprendizaje es la manera en que nosotros tenemos de asimilar el conocimiento que está en nuestro entorno. A ver. ¿Qué diferencia encuentra usted entre conocimiento y aprendizaje? El conocimiento es un conjunto de representaciones abstractas que se almacenan mediante la experiencia. Ya. Disculpa, ¿puedes repetir? No. Explícame, por favor, con referente a esto. ¿Qué diferencias encontramos en conocimiento y aprendizaje? Ya. Aprendizaje es cómo nosotros adquirimos el conocimiento externo para nosotros mismos. Es decir, cómo aprendemos. Y el conocimiento es la información o resultado de ese aprendizaje. Este conocimiento es uno mismo, pero se puede llegar de diferentes maneras al conocimiento. Y el aprendizaje son las experiencias. No, el aprendizaje es la forma como nosotros adquirimos el conocimiento. Ah, ya, las formas. Una de las formas de adquirir el conocimiento es por la experiencia. Otra puede ser por la razón, como leyendo libros. De repente tú nunca has visto un órgano propiamente dicho, pero estudias la anatomía en libros. Es otra forma de adquirir el conocimiento. Otra forma es mediante la sociabilización. De repente un amigo te cuenta cómo hizo o sus experiencias propias y tú ya las asimilas. El aprendizaje es distinto, pero la búsqueda del aprendizaje es el conocimiento. ¿Y qué son las teorías con respecto a lo que hemos visto? Las teorías son hipótesis que han sido demostradas de manera sistemática. Comúnmente se habla teoría como si fuera una hipótesis. No tengo la teoría de que esto pueda pasar, pero en realidad es una hipótesis. ¿Por qué? Porque es la posibilidad que yo pienso que se pueda cumplir ante ciertas circunstancias. Pero cuando hablamos más de manera científica, las teorías ya han sido demostradas mediante estudios mediante la aplicación del método científico en un grupo control, en un grupo experimental, en donde han votado resultados que sí son efectivos y que sí es cierto, y que estos resultados se han podido replicar en otras partes del mundo en donde han encontrado resultados parecidos. Aquí como resumen de todo lo que hemos visto de la rama conductual, está primero Pavlov con el condicionamiento clásico, Thorndike con la ley del ensayo y el error,
El principio de continuidad es de Gunther, que es lo mismo que la ley de asociación o conexionismo. Skinner, que es el reforzamiento, el castigo positivo, el castigo negativo, el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. Y Bandura, que es la imitación o de modelos. ¿Hasta ahí alguna duda? No, solamente... ¿Disculpa? No, digo, solamente aprenderme bien los nombres. Sí, sí. Es muy sencillo cuando ya le vayas agarrando el hilo ya. Porque esto se va a repetir toda la carrera. Toda la carrera. Y vamos a entrar a lo que son los enfoques cognitivistas con Piaget y con Brunner. Como ya hemos dicho, el cognitivismo se asocia a lo interno. Es decir, a ideas, a pensamientos, a esquemas, a valores. Y como planteaba Piaget que vamos a aprender si todo es interno. Vamos a aprender mediante la asimilación y la acomodación. ¿La asimilación qué es? La asimilación es captar de fuera algún tipo de conocimiento, sea un evento, sea un libro, sea experimentado propiamente, lo aprendemos y luego lo acomodamos con experiencias similares que ya hemos vivido antes. Como era el ejemplo de la suma y la multiplicación. Tú ya has asimilado cómo sumar, pero ahora se te viene la multiplicación. Entonces tienes que acomodar esa suma que ya tienes interiorizada al nuevo factor que es la multiplicación. Ellos plantean que el aprendizaje es constructivo. Es decir, tú sientas las bases y esas bases se van acomodando mediante tú asimilas nuevos conocimientos y vas formando un repertorio más complejo. Y Brunner, quien plantea el aprendizaje por descubrimiento. Lo que normalmente hacen los bebés, que van descubriendo, por decir, ¿me escuchas? Sí, sí. Digo, lo que normalmente están haciendo los bebés en su etapa, ¿cómo se llama? De gateo, que van descubriendo una u otra cosa, van viendo, todo eso. Ya, es eso. ¿A través de los sentidos o no? Sí, sí, sí. Pero Brunner plantea que para que sea significativo, tiene que servirte de algo. O sea, tú puedes descubrir muchas cosas, puedes tener bastantes experiencias, pero si a ti no te sirve ese conocimiento, lo vas a desechar. Ya, por decir el conocimiento que a veces tienen los bebés, de que sabiendo de que si algo se lo llevan a la boca y si tienen hambre lo pueden ingerir. Uh-huh. Sí, pero por ejemplo, tú aprendes un número de teléfono, lo usas una vez y ya no te sirve. Y ya no te vuelves a acordar del número. A eso me refiero. Hay ciertos conocimientos que no nos ayudan en nuestro día a día y por eso los desechamos. Lo desechamos. Ya. Ya. Vamos ahora a los, ¿qué es esto? La parte fisiológica de todo lo que es esto, el aprendizaje. ¿Ya? El aprendizaje está muy relacionado con lo que es la memoria. Hay distintos tipos de clasificación de memoria. La más usada es la memoria a corto, mediano y largo plazo. La memoria de corto plazo, también en un enfoque distinto, es llamada memoria de trabajo. Es decir, utilizamos nuestra memoria para lograr un determinado punto y cuando lo conseguimos, ese conocimiento se desecha.
¿no? Como te mencioné lo del teléfono. Recordamos el teléfono, llamamos, terminamos la llamada y no nos acordamos cuál era el número. Otro es a mediano plazo, que es de repente cuando estudias para algún tipo de examen. Te vas preparando de manera continua para resolver algún tipo de examen. Y el largo plazo son generalmente reglas o ideas que ya has asimilado y que piensas que es así y lo haces durante todo el tiempo de tu vida. Por ejemplo, no sé, tengo que portarme bien, si no las personas van a pensar mal de mí. Las ideas o creencias que podamos tener, que ya se proyectan a largo plazo y generalmente duran toda la vida, a menos de que sean desadaptativas. Y ahí sí entra la parte de la terapia, pero eso ya es otro tema. Ok, ¿qué es la plasticidad cerebral? La plasticidad cerebral se define como la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de nuestra vida, como reacción a diferentes adversidades del entorno. No sé si has escuchado que algunas personas de repente por algún tema de accidente o golpes pierden ciertas funciones cognitivas. Pero ahora se ha descubierto que el cerebro tiene una plasticidad. ¿Qué es esto? Mira, por ejemplo, digamos que este punto de salida y este punto de recepción. La sensación entra a este punto, pero ha surgido un accidente. Esto quiere decir que la vía directa del punto a punto se ha bloqueado. Sin embargo, con la plasticidad busca otras líneas de cómo llevar la información de manera alterna. O sea, el cerebro se va reagrupando de tal manera que se pueda cumplir la misma función que con esa vía directa. Claro que esto se logra mediante una estimulación y práctica continua. Y logra tanto un cambio de estructuras a nivel molecular como a nivel sináptico. Es decir, nuevas neuronas se van conectando para crear otros accesos, otras formas de llegar de información. Ya, puede ser un ejemplo de que, por decir, yo sea una persona normal y haya sufrido un accidente y sufra la amputación de mis brazos. Y ahora mi sentido, mi plasticidad cerebral, para poder yo de repente escribir, manejar, todo lo hago a través de mis pies. ¿Eso? Claro. También es el tema de... hay dos casos bien famosos de esto, ¿ya? El caso de la varilla, que es un hombre al quien se le incrustó una varilla por el ojo hasta la parte prefrontal de la cabeza. El señor perdió todo lo que era la parte verbal. No podía pronunciar muy bien, no podía articular bien. Sin embargo, su nivel de comprensión era adecuado. Y él sí entendía lo que le estaban hablando. Porque están ubicadas en dos zonas distintas. Mediante la intención de que él estaba teniendo de todo esto, el entorno, pudo llegar con terapia a decir algunas frases. Es la parte de cómo se moldea y crea nuevas formas de subsistir a pesar de la adversidad, a pesar del daño, forma nuevas vías para que igual se logre cumplir el objetivo. Ya, por eso, ¿el ejemplo que te di estaba bien? Sí. Bueno. Las neuronas, tú sabes que todo el sistema nervioso central y todo el sistema nervioso periférico está conformado por neuronas. Las neuronas son las que se encargan de la transmisión de estos pulsos neuronales
mediante la sinapsis, que es el intercambio de de impulsos eléctricos de neurona a neurona. ¿Qué quiere decir esto? Que si las neuronas forman nuevos axones, o sea, nuevas salidas de conocimiento, se puede formar nuevas rutas, como ya lo habíamos mencionado antes. Tanto el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, como el periférico. Y la neurogénesis. Hasta 1950, si no me equivoco, se creían que las neuronas morían y ya no podían ser vueltas a crear. Se creía que... ya por eso el famoso dicho que dicen, ya se te acabaron las neuronas y todo eso. Que ya hasta ahí nomás. Pero no es así. Se ha descubierto que mediante algunas células madres recrean nuevas neuronas, inclusive con nuevos axones y toda su fisiología completa. Esto se da un enfoque de que por más que hayas perdido de repente cierto nivel de funcionalidad en algún accidente, puedas volver a recuperar ciertas conexiones mediante la nueva creación de neuronas. Y ahí está un poquito el recorrido de cómo se da la adquisición de la información. Mediante los sentidos vamos adquiriendo impulsos magnéticos que se van dirigiendo a lo que es el sistema nervioso, mediante las neuronas, mediante la sinapsis, y el sistema nervioso central lo interpreta y va a expulsar una respuesta a través también de nuestras neuronas hacia ciertas partes de nuestro cuerpo. A ver, del cerebro a elementos del sistema nervioso, el sistema nervioso central. O sea, primero entra la información por los sentidos. La parte que está aquí del el ojo, el oído, el gusto, la información entra al sistema nervioso central, es decir, al cerebro y a la médula espinal. Luego de ahí se interpreta y da una respuesta a otras neuronas, ya sea el sistema nervioso periférico o de repente a neuronas especializadas en algún tipo de regulación hormonal. También da respuestas motrices. Y aquí está un poco más complicado, pero es básicamente lo mismo a nivel de etapas de crecimiento. De infancia, prenatal, desarrollo del cerebro y bases fisiológicas del aprendizaje. Ya, no veo la... ¿No? No, ¿dónde está? Pues eso bueno, te lo resumo así un poquito. Cada parte del cerebro se relaciona con algún tipo de proceso cognitivo. ¿Qué es un proceso cognitivo? Es la atención, el juicio, la imaginación, la memoria, el lenguaje. Se busca su correlación a nivel fisiológica. O sea, en qué parte del cerebro están ubicadas estos. Por ejemplo, podemos relacionar todo lo que es el aprendizaje, el raciocinio, el juicio con la parte prefrontal del cerebro. La parte occipital del cerebro se relaciona todo lo relacionado con interpretación y para interpretar y recordar de manera visual. El parietal con la temperatura, con la presión, con la textura, con el color. Y el temporal con todo lo que es el tema de equilibrio. Y la amígdala específicamente con el tema del sistema de los humores, de estados basales, que es básicamente cómo nos comportamos normalmente todos. O sea, de repente un poco más sanguíneo, que es un poco más movido, un poco más flemático, que es un poco más calmado, un poco más irritable, que es relacionado con lo colérico.
Más que la letra está más chiquita, no sé. A ver. Bueno, entonces, ¿qué relación hay entre cerebro y conducta? ¿Cuál dirías que es la relación entre el cerebro y la conducta? ¿Me estás preguntando Sí. cuál es la relación entre el cerebro y la conducta? Ujú. Bueno, el cerebro es el que procesa, ¿no? Para poder reaccionar hacia qué efecto tengo que, bueno, ese cerebro es el que procesa el efecto para poder reaccionar ante algo, ¿no? Para Claro. poder Y comportarme. la conducta vendría siendo la respuesta. Claro, la respuesta al procesamiento que ha tenido mi cerebro ante ese estímulo. Más que procesamiento, creo que sería exacta el término interpretación. Bueno, puede ser. Que una persona puede interpretar estímulos externos de manera distinta a otra persona. ¿Cómo es esto? Claro. Una persona de repente hacia un perro, lo ve un poco grande y tiene miedo. Y su respuesta es irse para el otro lado o cruzar la cuadra para no toparse con el perro. En cambio, otra persona tiene la interpretación del perro y dice, oh, qué lindo, Y qué tierno. normal. Y lo va a abrazar inclusive. Y eso Ajá. es Ya, entonces es la interpretación. el cerebro interpreta Interpreta. los ¿Ya? estímulos externos. Y de esta Esto es interpretación, a través de los sentidos, ¿no? sí, mediante los sentidos percibimos el mundo. Ya. Y la conducta es el comportamiento ¿cómo se llama? A la interpretación del estímulo que ha recibido. Exacto. Cabe aclarar que la conducta no es la única manera de resultado de la interpretación. ¿Cómo es esto? Una respuesta puede ser tal vez sentirse triste. Una respuesta puede ser tal vez ponerse enojado. ¿Ya? Eso también está reflexionado con la manera conductual, pues, ¿no? Porque si estás triste, de repente te aíslas. Si estás enojado, de repente quieres golpear a alguien. Y sigue la parte que es el aprendizaje, la memoria. Ya hemos mencionado memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Conocimientos, olvido, ansiedad, memoria. A ver, todo el tema que es memoria está muy relacionado a la motivación, a la ansiedad y a los trastornos del humor, o es decir, depresión o de repente manía. ¿Por qué? Porque si una persona se siente ansiosa en cierta ocasión, va a afectar sus procesos cognitivos. De repente una persona está dando un examen y piensa que el examen es muy difícil y va a hacer que se le olvide todo lo que ha estudiado. Y bueno, eso sería todo. ¿Tienes alguna pregunta? Aprendizaje, memoria. Ahí veo que sale grabando. Esto de acá está grabando, ¿verdad? Sí, la clase está grabada. Un ratito, por favor. Ok. Mi capitán, buenas tardes.
¿Cómo está, amiguita? Dígame usted. Ya, te Ya. digo, esto de acá se va a quedar grabado, ¿verdad? Sí. Ya, esto es lo que hemos avanzado en clase últimamente, porque la verdad, te soy sincera, trato de ingresar para ver algunos temas, pero más que todo es que no puedo, al momento que ingreso a mi aula, mejor dicho, a través de la universidad, prefiero yo imprimir a que estar leyendo en la computadora porque me cansa mucho la vista a través de reflejo. No más que el celular que utilizamos para algunas coordinaciones por el trabajo, la vista se me va. Ya. Pero esto es lo que hasta el momento se ha tratado en el curso, en las aulas. Todas estas PPTs que te estoy mostrando acá son, Todo resumido. son sacadas de las lecturas y de tus diapositivas de la universidad. Ya, esto de acá va a quedar información para yo poder de repente entrar, repasar estas diapositivas. Las diapos sí las cuelgo en el aula virtual. ¿Te refieres a información adicional a las diapositivas? No, estas diapositivas, por Sí, decir. eso queda Sí, ya grabado. ya. Tú también vas a estar a cargo de las otras asignaturas. De lo que es psicología, sí. Ya, tú vas a hacer y las otras asignaturas, ¿cuándo lo vamos a repasar? ¿No te han dado el horario? No, lo que pasa es de que yo no tengo horario por lo mismo que soy comisario. Ok. Y él me avisa y yo trato de acoplarme de repente en mi agenda para poder entrar. O sea, yo presentarles mi horario sería imposible porque de repente se me puede presentar algún imprevisto. Ah, es cambiante. Sí, no, yo entro de las 7 de la mañana al trabajo y salgo a la medianoche todos los días, de lunes a domingo. Oh, ya. Sí, Mira, hasta lo que tengo entendido, se hacen las sesiones con los que estén y luego las clases quedan guardadas en el aula de Guide. Ahí tú puedes revisar todo lo que yo explico y las preguntas que hagan tus compañeros en el caso de que tú no puedas asistir como lo estás haciendo ahora. ya, pero la otra, por si la otra asignatura que tengo creo que son entrevista, creo, si no me equivoco. Eh, Creo que ¿Cómo tienes se llama? neurociencia, creo. Neurociencias también tengo. Eh, ¿Cuándo tienes eso de para yo poder acoplarme mejor, para poder ver? los horarios me los da Lenin. Yo no... Los horarios, está con Cristina. Bueno, Sí. Dile que los horarios. Lenny, Día de mañana. Sí. Ven por aquí. Cristi, hola. Hola, Cristi. Cristi, Lenny, me ha gustado mi clase. Quiero otra clase de te otra dije, asignatura. te dije que era un capazo, te lo dije. Cristi, Claudia está enviando un horario para los estudiantes. Si es que no me equivoco, como tú has convalidado, eres la que está en un nivel más avanzado, ¿ok? Entonces es ¿Ya? como que tienes estas clases solitas para ti nada más. Ah, ya, perfecto. ¿Cuándo me toca solita para mí otra vez? Yo te pregunté la vez pasada y me dijiste que solo tenías libre los días miércoles y creo que estabas en una cosa de, como estabas de comisaria, no tenías tiempo libre. No, sí, pero ya yo trato de acoplarme, Lenny, pero ponme para estas horas, acoplar. Yo, sí, perfecto. Entonces Claudia te va a enviar el horario. Una vez que tú recibes el horario, dime, ¿no? ¿Te confirmo? Claro, te lo voy a enviar al correo y una vez que tú lo tienes, revísalo y dices, ¿sabes qué, Lenin? Mira tus cursos que tienes. Entonces me dice, ¿sabes qué, Lenin? Hay otros días que también estoy libre por ahí, de tal manera que Alfonso se pueda acoplar. Ya. Listo, quedamos, Cristian. Hasta luego. Ya, Lenny. Ok, gracias. Chao, Cristian. Bueno, ¿sería todo? ¿No tienes alguna pregunta adicional? No, más que todo quiero también hacer un repaso total de las otras asignaturas también. Sí, esto es un resumen realmente de todas tus lecturas, todo lo que suben en campus, pero igual no sería mal que tú lo repases porque la información es mucho más amplia. Sí, lo tengo que hacer, pero como te dije, ando pero ocupada, entonces trato de ingresar, de ver, de leer y Creo que la siguiente
vamos a centrarnos más en lo que es tu foro de debate. ¿Qué es lo que sigue ahora? Tengo que responder en el foro de debate. Ujú. Vamos a centrarnos más en ese tema y de repente ya ponernos al día con los otros cursos. Ya, con el foro de debate lo voy a responder contigo al lado. O sea, así también de esa manera lo puedo ir respondiendo. Sí, Ya. sí, para Porque apoyarte. Porque ahí creo que no he contestado todavía, no he entrado a ver el foro. Ya No, se lo tengo que responder. sí, si no me equivoco es hasta el 12. Por eso lo más próximo que puedas para hacerlo ya y dejarlo ahí terminado. El lunes podría ser. El lunes, Hay que ver el horario. Mañana vas a llevar el horario. mañana te van a hacer llegar el horario. Ya, listo, perfecto. Ya, Ya, Alfonso. cuídate, un gusto. Chao, cuídate.